visitados. Y son 80, ya tenemos el plan, el programa. Vamos a terminar en octubre esta gira por la salud. Quiero aprovechar también para informarles a los habitantes de Cosco, Matepec y de otros municipios que ya inició la acción del gobierno, que se están llevando a cabo los programas y que vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos. No les vamos a quedar a deber nada, nos vamos a poner al corriente, no les vamos a fallar. Eso es lo que quiero que tengan presente. Y no tengo preocupación mayor porque sé que no nos va a faltar el presupuesto, porque el problema de México no es la falta de presupuesto. El problema de México es la corrupción. Es como cuando se atiende un paciente que está malo, que está enfermo, que necesita cura. Lo primero que se hace es un diagnóstico para saber cuál es la enfermedad del paciente. Nosotros ya tenemos un diagnóstico muy preciso, con todo el conocimiento de años de experiencia, las evidencias. Ya sabemos que el principal problema de México es la corrupción y ya tomamos la decisión, porque para eso se dio el cambio de acabar con la corrupción. Se va a erradicar la corrupción, se va a desterrar la corrupción. Me canso ganso. Y ustedes podrían pensar que ¿y eso qué? Porque nos manipularon durante mucho tiempo, haciéndonos creer que eran otros los problemas del país. Por eso se puede pensar, ¿y qué? Con eso, ¿qué ganamos? ¡Mucho! Si no hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Los países en el mundo, Suecia, Dinamarca, Noruega, que no tienen corrupción, no tienen pobreza y no hay inseguridad, no hay violencia, porque no hay corrupción. Nuestro país se cayó en esta grave crisis porque imperó por mucho tiempo la corrupción. Pasamos en los últimos 3 sexenios de ocupar el lugar 40 en corrupción en el mundo. Ahora ocupamos el lugar 150 entre todos los países del mundo. ¿Cómo vamos a salir así? Si llegaban a ocupar los cargos solo con el propósito de robarse el dinero del presupuesto, de hacerse ricos, de hacerse grandes con la riqueza mala vida. Y el mal ejemplo se daba arriba. Y ahí manipulando a la gente, diciendo que el presidente no sabía, que eran los malos funcionarios. ¡Falso! Los negocios más jugosos, los actos de corrupción más escandalosos que se cometen siempre
llevan el visto bueno del presidente de la República. Por eso tengo confianza de que si no se tolera la corrupción arriba, vamos a limpiar todo el gobierno, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y esto nos va a ayudar mucho. Miren, les pongo un ejemplo, lo de el huachicol. ¿Saben cuánto se robaban? 65,000 millones de pesos al año. Eso fue lo que se robaron el año pasado. Lo tenía hasta contabilizado la Secretaría de Hacienda y no hacían nada. O sea, descontaban de los ingresos el robo de combustible, los 65,000 millones. Y lo mismo en Pemex, compraban equipos de punta, avanzados, la torre de Pemex, el tercer piso, lleno de aparatos, de monitores, donde se sabía cuando se estaban robando la gasolina en tomas clandestinas, porque se tenía manera, se tiene la forma de saber cuál es la presión de los ductos. Cuando baja la presión es que hay una toma clandestina, es que están ordeñando el ducto. Y sonaba la alarma, aparatos sofisticados, modernos, pero podía estar sonando la alarma todo el día y varios días. Y si sonaba de que estaban robando en el norte, iban a buscar el robo al sur, porque había complicidad. Bueno, dijimos, se acaba el huachicol, se termina el huachicol arriba y abajo, no vamos a permitir el robo. ¿Qué ha sucedido? Ya hemos ido avanzando, no estuvo fácil, porque hubo sabotaje, rompían los ductos para que nos quedáramos sin gasolina, sin abasto. Se padeció 3 semanas de falta de gasolina, pero la gente se portó a la altura de las circunstancias. El pueblo es mucha pieza. Hicieron colas, aguantaron, les hice un llamado de que me apoyaran y se resistió. Y ahora ya está por terminarse ese robo. Ya no se roban 800 pipas diarias, que era lo que se robaban. Todavía se roban algunas pipas, pero ya no las 800. Ahora 40 diarias. Bajó 95% el robo en 5 meses. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar si seguimos así? 50,000 millones de pesos este año. Entonces, ¿es bueno o no es bueno acabar con la corrupción? Lo otro, que aquí en Costco no se sabe, la mayoría de la gente, porque los gobiernos anteriores tenían control de los medios de información. Muchas cosas no se sabían. No había información de que los de mero arriba, por ejemplo, los machuchones, los que se creían los dueños de México, no pagaban impuestos. O cuando pagaban se les devolvía. Nada más imagínense una empresa
famosísima, la que quieran, un banco famoso, imaginen, pues esa empresa, ese banco no pagaba impuestos, se les condonaban los impuestos. En 2 sexenios se condonaron 400,000 millones de pesos a unos cuantos. Paga impuesto el campesino, el obrero, las enfermeras, los médicos, los comerciantes, los pequeños, medianos empresarios. Pero había esta élite de poder económico que no pagaba impuestos. ¿Qué hicimos? Pues sencillo. Como no tenemos nosotros compromisos con grupos de intereses creados, como nuestro único amo es el pueblo, lo que hice fue emitir un decreto y ya se cancelan las condonaciones de impuesto. Ya eso se terminó. Y muchas otras cosas, lo que tiene que ver con la medicina. No hay medicamentos en los centros de salud, en las unidades médicas, en los hospitales, pero resulta que el año pasado se compraron 90,000 millones de pesos de medicinas y de materiales de curación a 3 empresas, básicamente. Tenían el monopolio de la venta de los medicamentos al gobierno y no había medicinas. Eso se termina también. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Ahora, por eso no tengo preocupación, sé que nos va a alcanzar el presupuesto para que no falten las medicinas, atención médica y medicamentos gratuitos para todo el pueblo, como lo establece la Constitución. Pero no es aumentando los impuestos que vamos a tener más presupuesto, creando impuestos nuevos. No va a haber gasolinazos. No vamos a endeudar al país. Es cortar de tajo con la corrupción y con los lujos del gobierno. Empecé esta gira en Tuxtla. Llegamos de México a Tuxtla en avión comercial. Ya no hay avión presidencial. Ya se está vendiendo en California. ¿Cómo me iba yo a subir a un avión de lujo que no lo tiene ni Donald Trump? Voy a ofender a mi pueblo. No, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza en México. Eso se termina. Ya ningún funcionario puede usar avión, helicóptero privado. Estamos vendiendo 75 aviones y helicópteros. El sexenio pasado no solo fue el avión presidencial, un avión para 280 pasajeros con dormitorio, con restaurante, un avión para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Pero no solo eso, compraron 6 jets para altos funcionarios públicos. También lo mismo, 1,000 millones cada jet. 6 helicópteros nuevos, igual, 1,000 millones. 1,000 millones de pesos cada helicóptero. Usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Todo eso se termina. Les decía yo, llegué en el vuelo de Interjet, de la Ciudad de México a Tuxtla y de ahí al hospital de Bochil por tierra y de Bochil a Ocosocuautla, a Coita por tierra el viernes. Fuimos a dormir a Matías Romero. El sábado, ayer Matías Romero, el hospital de Matías Romero. Ayer también el hospital de Jaltipan. Ayer también en Minatitlán encuentro con el presidente de Honduras.
Hoy ya estuvimos en Zongolica y ahora aquí con ustedes. Todo por tierra. Y por tierra nos vamos a regresar. Porque así es como nos damos cuenta. No solo es venir a ver el hospital, cómo está. Son los caminos. Si vengo en avión y en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? Nunca. Por eso vengo a decirles, son otros tiempos. No es más de lo mismo. No es cambio cosmético, no es maquillaje. No es ni siquiera cambio de gobierno, es cambio de régimen. Se va a acabar la corrupción. Vamos a hacer un gobierno austero. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya desapareció del Estado Mayor Presidencial. Miren cómo ando, no traigo guardaespaldas, ya los 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Porque tampoco crean ustedes que es mucho el riesgo, que una autoridad tiene más protección solo por el hecho de ser autoridad que un ciudadano. Pero ¿para qué tenían tanto guardaespaldas? Para sentirse importantes. Estaban acomplejados, fantoches, querían estar rodeados de achichincles, de lambiscones, de barberos. ¿No era así? Preguntaba el presidente, ¿qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Todo eso se termina. ¿Y no era así? Preguntaba el presidente, ¿qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Todo eso se termina y significa ahorros. Ya no hay la pensión para los expresidentes, por eso algunos están enojados. Pero eran 5 millones de pesos mensuales para cada expresidente. Ya no hay los sueldos. ¿Saben cuánto ganaba el director del Infonavit? Para no hablar de otros directores. No. Aquí no hay nadie de esos. El del Infonavit, 700,000 pesos mensuales. Se rayaba.